La violencia se extiende por todo el continente africano. En ninguna otra parte del mundo, la cifra de muertes por la acción de grupos yihadistas es tan alta como en la región del Sahel. Nuestro país ha caído en un horror sin precedentes. Ahora es así, te acuestas por la noche y a la mañana siguiente cuando despiertas hay cadáveres en tu pueblo. Es una región en crisis permanente y la zona de tránsito más importante para refugiados y migrantes desde África hacia Europa. Los gobiernos son derrocados. ¡Abajo Francia! ¡Viva Rusia! 5 golpes militares en pocos años. Los nuevos líderes expulsan a empresas y soldados europeos. Aseguran sus regímenes con represión y forjan nuevas alianzas. Mientras se crea un vacío de poder, Rusia avanza con mercenarios, armas y propaganda. Ya no queremos a Francia, queremos a Rusia. Se han olvidado de darnos las gracias. Cada mañana cuando se despierta y reza, debería rezar también por los africanos, porque Francia existe hoy gracias a nuestros antepasados. Rusia se aprovecha de la retirada de los antiguos colonizadores. ¿Qué busca Moscú en África? ¿Dónde se evidencia hoy la influencia rusa? La lucha de África por su independencia no va solo en beneficio del propio continente, sino de toda la humanidad. ¿Cómo aprovecha el Kremlin el rechazo hacia las viejas dependencias de Europa para ganar influencia política, económica y militar? La región central del Sahel es hoy escenario de una especie de guerra fría moderna entre Rusia y Occidente. Esto vino acompañado de una propaganda insidiosa que Occidente y Europa tendrían que haber contrarrestado. Rusia avanza y los nuevos gobiernos militares reprimen a su propia población, arremetiendo contra opositores y medios de comunicación. Viajamos por toda África Occidental, a países donde el periodismo ya casi no es posible y somos perseguidos, secuestrados, intimidados. Estaba a punto de bajarme, cuando 3 hombres se me acercaron y me metieron en su coche. Estaban fuertemente armados e iban cubiertos con máscaras. Nuestro viaje nos lleva a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Queremos saber cómo se creó el vacío político que ahora llena Rusia. Para nosotros, los periodistas, trabajar aquí es extremadamente peligroso. Desde hace varios meses, ningún equipo de filmación internacional ha estado en el país. Un mercado de artesanos en el corazón de la ciudad. Hace 10 años este lugar estaba lleno de turistas. Hoy casi no se ven visitantes. Buen trabajo. Hola, ¿todo bien? Don Sharp de Batoro nos guía por la feria. Es una de las pocas personas dispuesta a hablar con nosotros en público. Hola, ¿qué tal? El baobab es un símbolo nacional de Burkina Faso. Don Sharp de Batoro es su nombre artístico. ¿Cómo estás, mi estrella? Casi todos aquí conocen al autor y músico. En sus canciones honra al ejército, transmite valor y esperanza en tiempos de cambio, critica a Francia y celebra a sus héroes. Los franceses y la gente de Burkina Faso son 2 pueblos que tienen muchas cosas en común. El sufrimiento, el desempleo, la muerte, pero también la alegría, las lágrimas, la risa. Tienen hijos, nosotros también. En realidad lo tenemos todo en común, excepto lo que ha ido mal, la política exterior francesa. Si miras la mentalidad de la política francesa, cómo se comportan, realmente da la impresión de que todavía fuéramos una colonia, de que todo está permitido. Francia fue una de las mayores potencias coloniales en África. Durante décadas, los franceses explotaron sistemáticamente a los países del continente y los reprimieron brutalmente.
saqueaban recursos naturales, obligaban a los habitantes locales a trabajar en condiciones extremas, les quitaban tierras y derechos. Fue así hasta la década de 1960, cuando muchos países lograron finalmente su independencia. Algunos con el apoyo de la Unión Soviética. En aquel entonces, Moscú entregaba armas y ofrecía formación gratuita a miles de estudiantes africanos en la recién fundada Universidad de la Amistad de los Pueblos. Carteles de propaganda como este se convirtieron en símbolos de un nuevo comienzo. Exigían la libertad para todos los pueblos de África. Pero incluso después de la independencia, Francia mantuvo estrechos vínculos con sus antiguas colonias. Conservó bases militares, respaldó a presidentes aliados y se aseguró un acceso privilegiado a recursos como el uranio en Níger. Empresas francesas dominaban la economía y gracias al franco CFA, muchos países permanecieron fuertemente atados a París. Para la población, Francia seguía presente en todos los aspectos de la vida, incluso después de la independencia. Suena a África. Me encanta. No hemos logrado desarrollarnos desde 1960. No somos realmente independientes, no hay avances, no mejora la educación ni el sistema de salud, nada mejora. Eso significa que 60 años de cooperación no han funcionado. Burkina Faso es uno de los países de la región del Sahel, una región que se extiende como un ancho cinturón al sur del Sahara, desde Senegal en el oeste hasta Sudán en el este. Antes un punto clave para el comercio y el intercambio cultural, la región del Sahel es hoy un epicentro de la violencia terrorista. Grupos yihadistas como Al-Qaeda y Estado Islámico luchan aquí por el poder y por establecer un Estado islamista. Más de la mitad de las víctimas del terrorismo en el mundo provienen hoy de la región del Sahel. Muchas de ellas son mujeres y niños. Amplias partes de esta región están constituidas por desiertos o sabanas secas y sufren cada vez más los efectos del cambio climático. Las sequías y cosechas inciertas empujan a millones de personas a la pobreza. Una gran parte de la población es menor de 18 años. La región experimenta el mayor crecimiento demográfico del mundo. Don Sharp de Batoro nos lleva a un lugar importante. Vamos a doblar a la calle donde ocurrió el primer atentado terrorista en Burkina Faso. Esta era la calle más concurrida en todo el país, pero la mancharon de sangre para arrebatarnos nuestros sueños. Llegaron con armas y comenzaron a matar. Delante del restaurante capuchino no hubo ni un hola ni buenas noches para quienes estaban comiendo, solo taca 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 ta. Mira ahí enfrente. Ese es el hotel que atacaron y tirotearon. Y aquí a la izquierda, eso que ahora es el Turkish Kebab, antes era el Capuchino. Esa noche atacaron muchos lugares. También incendiaron ese auto. Esa noche de 2016, los terroristas mataron a 27 personas. Es un poco como lo del Bataclan. Fue el primer ataque. Hoy al menos la mitad del país está en manos de terroristas. En los últimos 10 años, la situación de seguridad en Burkina Faso, Mali y Níger se ha deteriorado drásticamente. Desde hace 10 años, cada vez hay más explosión de violencia política en la región del Sahel. Los gobiernos piden ayuda a Francia y a sus socios. En 2013 comienzan operaciones militares como las de Serval y Barkhane. Francia, Estados Unidos, aliados europeos y tropas de la región se unen en la lucha contra el terrorismo.
Francia ha mantenido unas relaciones equilibradas con los países africanos, algo de lo que me ocupé mucho como presidente de la República. Y cuando hubo intervenciones militares, no fue porque Francia lo quisiera. Se decidieron porque los propios africanos lo pidieron. Si no se hubieran decidido las operaciones Serval y Barkhane, hoy no hablaríamos ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Níger. Estos estados ya no existirían dentro de sus límites territoriales. Shil Jabi es politólogo y economista. Vive desde hace más de 20 años en la vecina Senegal y dirige un laboratorio de ideas que analiza el desarrollo político de la región del Sahel. La cuestión es que Francia se marchó, pero sin desaparecer realmente. Francia aceptó en 1960 la independencia de estos países, al menos de la mayoría, pero al mismo tiempo intentó elegir a los presidentes de esos países para garantizar su influencia, la misma que tenía antes de la independencia. Influencia política, pero también económica. El acceso a los recursos naturales de estos países. Es todo un sistema de mecanismos que permite a Francia seguir ejerciendo influencia sobre los países africanos. A eso se le llama France-África. Para entender cómo se produjo la ruptura con Francia y con Occidente, y cómo Rusia se está beneficiando de ello, viajamos a Mali, donde comenzó todo. También a este país solo podemos entrar bajo un pretexto, y tenemos que despistar constantemente a nuestro vigilante para poder grabar en secreto. Pero casi nadie se atreve a hablar abiertamente de política, porque una sola palabra equivocada puede tener consecuencias peligrosas. Tras varios intentos fallidos, finalmente Benkoro Sangaré nos invita a su casa. Este bloguero vive con su esposa y sus 5 hijos en la capital. Representa a una generación que sueña con un Mali verdaderamente independiente. Francia no tiene nada que hacer aquí. ¿Qué se le ha perdido a Francia en Mali? Nada, absolutamente nada. Hubo una lucha por la independencia y 60 años después todavía están aquí. Benkoro Sangaré quiere mostrarnos el lugar donde en 2020 él y sus amigos salieron a la calle para protestar contra el gobierno y contra Francia. Todos estábamos allí, realmente todos. Los ancianos, los jóvenes, las mujeres, todos. Porque ya estábamos hartos del despilfarro, de la mala gestión, de todo lo que ha paralizado al país. Corrupción, nepotismo, la influencia de Francia en Mali. Estábamos simplemente cansados de vivir en un estado sin cabeza, sin rumbo. Era hora de hacer historia. Esa fue mi forma de participar plenamente en esta revolución. Aún hoy en los patios traseros siguen debatiendo a menudo sobre la situación del país. Hoy somos nosotros quienes decidimos. Es el ejército maliense, las autoridades malienses, quienes determinan quién entra a Mali y quién no, y actuamos donde queremos, sin pedir permiso. Hoy somos libres de comprar las armas que necesitamos para proteger nuestro país. Un año después del derrocamiento del gobierno, comenzaron a circular en Internet los primeros rumores sobre la llegada de mercenarios rusos al país, apoyados por la propaganda. Francia quiere volver a conquistar África. Somos los demonios de Macron. Ahora este país es nuestro. Gracias. Encantado de ayudarte, amigo.
La propaganda prorrusa también surte efecto en Burkina Faso. El Kremlin se presenta como defensor contra los antiguos colonizadores. Estamos furiosos porque la Francia imperialista no sabe hacer otra cosa que matar. Nos desprecia. Desde la esclavitud hasta hoy, Francia no ha cambiado su actitud. Ya no queremos a Francia, queremos a Rusia. También en Burkina Faso el gobierno fue derrocado por el ejército. Pero ¿cuáles son los intereses de Rusia? Beverly Oshien es experta en seguridad en la región del Sahel. Analiza las luchas de poder globales en el continente africano. La región central del Sahel es hoy escenario de una especie de guerra fría moderna entre Rusia y Occidente. Vemos cómo la expansión y presencia de Rusia en la región ha desplazado la tradicional y prolongada presencia militar de Francia. Esta lucha diplomática por el poder se desarrolla a través de la propaganda, la presencia militar, el apoyo económico y la promoción de un tipo específico de liderazgo. Una ideología que desafía la hegemonía occidental en esta región. Desde finales de 2021, cientos de mercenarios rusos combaten junto al ejército maliense, no solo contra el terrorismo, sino también para garantizar el poder del gobierno militar. Para Moscú, el grupo Wagner sigue siendo un ejército en la sombra, una herramienta estratégica para ganar influencia sin estar oficialmente presente. 50 grados de calor, tal como nos gusta. El fundador de la milicia, Yevgeny Prigozhin, enviaba a sus mercenarios primero a combatir en Ucrania a partir de 2014. Antes de su muerte en 2023, había identificado África como una nueva fuente de ingresos. Al parecer, países como Mali y la República Centroafricana hicieron pagos millonarios al grupo Wagner. Justicia y felicidad para los pueblos africanos. Lo que Rusia ofrece es precisamente lo que más necesitan los nuevos gobernantes de la región del Sahel: armas, propaganda y protección. Nos encontramos con Ulf Lessing, director de la oficina del Sahel de la Fundación Konrad Adenauer, en la capital de Mali, Bamako. Mali siempre quiso recibir armas y contar con personas que fueran con ellos al frente. Europa de forma consciente no quiso asumir ese riesgo. Especialmente Alemania se oponía al entrenamiento con armas reales. Recuerdo que durante una formación de infantería para soldados malienses, tuvieron que usar ramas de árboles o fusiles de madera. Los rusos lo dijeron claramente. ¿Qué es esa tontería? Dijeron, nosotros somos los indicados. Con nosotros pueden ir al frente. Rusia hizo lo que Occidente no quería hacer. Tenemos una cita con alguien que conoce de primera mano el papel de Rusia en África. Nos costó mucho encontrar a alguien dispuesto a hablar frente a la cámara. Sergei Eledinov, un ex soldado ruso y asesor de seguridad, nos invita a su casa. Lleva unos 20 años viviendo y trabajando en África, y en el pasado estuvo en contacto con el grupo Wagner. Nos muestra recuerdos militares de sus misiones en Afganistán y Angola. No es que Rusia esté ganando. Son las potencias occidentales las que están perdiendo. Fue más bien la ausencia de una política estable y coherente lo que abrió la puerta a Rusia. Ellos crearon el vacío y los rusos ahora lo están llenando. ¡Abajo Francia! ¡Viva Rusia! Se escuchan las mismas voces en Níger, que había sido la última esperanza para Occidente. Banderas rusas ondean entre la multitud, símbolo del nuevo socio. La embajada de Francia fue asaltada y destruida. Rusia tiene ahora aquí un nuevo aliado, el general Abdurrahman Chiavi.
Este miércoles 26 de julio de 2023 ponemos fin al régimen de la Séptima República. Lo digo aquí con toda claridad. Francia condena con la mayor firmeza este golpe militar contra un presidente elegido democráticamente. Los nuevos líderes arrestan al presidente y hasta el día de hoy lo mantienen retenido en su antigua residencia oficial. Se nombran nuevos jueces. Las tropas francesas y todos los demás soldados occidentales deben abandonar el país. Diplomáticos, periodistas y otros ciudadanos franceses también se marchan. Lo que teníamos en los países de la región antes del golpe de Estado no era un sistema democrático que funcionara. Es cierto que había candidatos electos, pero unas elecciones no garantizan una forma de gobernar democrática o efectiva. Para mí está muy claro que esto no es un fracaso de la democracia como sistema, es un fracaso de la forma en que estos países fueron gobernados. El fracaso político se cruza con intereses internacionales, porque la región es rica en recursos naturales y estratégicamente importante. Viajamos a Arlit, la región rica en uranio en Níger, donde la ira contra Francia se siente con especial fuerza. Hasta el golpe de 2023, Níger era uno de los principales proveedores de uranio de Francia. Alrededor del 20% del uranio utilizado en las centrales nucleares francesas provenía de aquí. En Arlit había 2 minas, operadas por el consorcio Orano, un 90% del cual pertenece al Estado francés. Pero hoy las máquinas están paradas. Una de las minas se ha agotado. A la otra el gobierno militar le revocó la licencia. Aún no está claro quién tomará el control. Una opción es Rusia. El Kremlin ya ha asumido el control de minas en otros países africanos, también como forma de eludir las sanciones de Occidente. Acompañamos al director de la mina. Su equipo mide las emisiones radiactivas de las máquinas y el área circundante. Miren esa zona gris. Allí están todos los restos completamente sin cobertura. Y en la zona rosada, allí solo hay una cobertura ligera, unos 20 centímetros de arcilla. Esos 20 centímetros no son suficientes para contener la radiactividad. Normalmente debería ser al menos 1,5 metros, pero solo hay una cobertura de 20 centímetros y los trabajos se han paralizado. Francia dejó aquí 20 millones de toneladas de residuos radiactivos. Estas son aguas que están llenas de sulfatos, nitratos y uranio, lo que hace que este embalse sea tan peligroso. Está cerca del acuífero utilizado por la población de Arlit. Según los estudios que nos mostraron, el agua está empezando a filtrarse hacia la reserva de agua subterránea. Los niños que crecen aquí están expuestos a una elevada radiación durante toda su vida. El viento lleva la arena radiactiva hasta la ciudad, que queda a solo 7 kilómetros, donde viven los antiguos mineros y sus familias. Las casas, los cubiertos e incluso los vehículos están contaminados, dicen los científicos internacionales. Los más afectados son los antiguos mineros. Las medidas de seguridad no se controlaban realmente. La gente trabajaba sin equipo de protección, sin equipo de protección personal. Simplemente trabajábamos sin mascarillas ni guantes. Varias mujeres viudas nos cuentan que sus maridos se enfermaron y murieron tras años de trabajo. El médico no nos dijo que fuera la radiación la causa de su enfermedad. Pero mi marido tenía leucemia. Desde el inicio de su enfermedad hasta su muerte. Y aún ahora, nunca he recibido ningún tipo de apoyo.
Una ciudad construida para abastecer a Francia de energía nuclear barata. Hoy los antiguos trabajadores se sienten abandonados y Sufu Amani es uno de ellos. Ahora trabaja en un kiosco. Este es mi plan B. Un mecánico que ahora tiene un kiosco. Trabajó 22 años para Orano en las minas de Níger, un país donde el 80% de la gente no tiene electricidad. La gente hoy es pobre. Ni siquiera tiene suficiente para comer. Para comprar fideos tienen que pedir un crédito. Los que han trabajado en la mina piden esos créditos. Tardan entre 5 y 10 días en darte el dinero. ¿Entiendes? ¿Eso está bien? Cuando confrontamos por escrito a Orano con la responsabilidad por esta pesadilla radiactiva, no recibimos respuesta. En Níger, la indignación contra la antigua potencia colonial es profunda. Los nuevos gobiernos militares prometen un África segura de sí misma, que no acepta arreglos con Occidente. El jefe militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, pone condiciones claras. Las empresas extranjeras deben ceder un 15% de sus acciones al Estado y transferir sus conocimientos a la gente local. Esto también vale para la empresa rusa Norgold, que en abril de 2024 obtuvo otra licencia para una explotación de oro. Rusia busca sobre todo el acceso a las riquezas naturales de África, oro, uranio y otros recursos, y también ganarse el favor de su gente. Ibrahim Traoré asiste a una carrera ciclista. Hay tropas protegiendo la capital como una fortaleza y a su líder. También ayudan soldados con bandera rusa. Mercenarios del grupo Wagner de Rusia actúan como guardaespaldas de Traoré y la propaganda rusa ayuda a construir su imagen como un líder carismático e inflexible, aplaudido como una estrella del pop. Un joven símbolo de esperanza, un luchador contra Occidente, cuyo influjo ya se extiende más allá de Burkina Faso. En las redes sociales circulan videos generados por inteligencia artificial, donde estrellas del pop como Rihanna, R. Kelly o Justin Bieber lo alaban. Usados para la propaganda sin su consentimiento. Pero las apariencias engañan. Para los críticos del gobierno y los periodistas, la situación es cada vez más peligrosa. También para nosotros, trabajar en este reportaje nos pone en peligro una y otra vez. Durante nuestro viaje nos sentimos constantemente vigilados y perseguidos. Nos observan en el hotel, en restaurantes y cafés. Mientras estés aquí conmigo, no tienes que tener miedo. Mi reputación te ayudará. Entonces, ¿quieres filmar? Adelante. Soy yo quien te lo permite. Desde el golpe de Estado hay jóvenes que se reúnen por la noche en las rotondas para proteger al régimen y reportar posibles amenazas. Se colocan allí y si ven algo sospechoso, una persona rara, algún comportamiento sospechoso, entonces llaman inmediatamente a la gente para que se movilice. Y con las redes sociales llegan a todo el país. Son vigilantes nocturnos. Eso es importante, hay que estar atentos. Son voluntarios. Vigilantes nocturnos voluntarios. Nos sentimos inseguros cuando volvemos a estar solos, pero lo que sucede después supera nuestros peores temores. 3 hombres de civil fuertemente armados y enmascarados nos obligan a subir a su auto. Nos han capturado. Nadie sabe dónde estamos. Solo nos liberan horas después. De pronto sentí un arma en el costado.
No pude constatar para quién trabajaban. No supimos sus nombres, no nos dijeron nada. Simplemente nos llevaron a un campo y nos interrogaron en el auto durante varias horas. Querían saber todo de mí. Me dijeron directamente, ¿tú eres periodista? Y vienes con nosotros. Nos quitaron el teléfono, las bolsas, revisaron todo y nos hicieron un montón de preguntas. Honestamente, tuve mucho miedo. No sabía qué nos iba a pasar. Hay otros para los que algo así no termina tan bien. Las organizaciones de derechos humanos reportan constantemente desapariciones de críticos del régimen. Recientemente, Human Rights Watch documentó el caso de 3 periodistas arrestados en marzo tras publicar reportajes críticos. Este video supuestamente los muestra cuando son entrevistados más tarde en la línea de frente, reclutados a la fuerza para luchar contra los terroristas. Los líderes militares están en una situación en la que no saben exactamente qué hacer. Están en el poder, pero no obtienen los resultados que esperaban en cuanto a seguridad. Y creo que están intentando de alguna manera descubrir qué pueden hacer para mantener el poder y asegurarse de que no haya manifestaciones. Neutralizan todas las voces que podrían estar en contra de su manera de gobernar. Al día siguiente volvemos a salir con el músico Don Sharp de Batoro. Para no llamar la atención, grabamos solo con el celular y nos quedamos en el auto. En cada rotonda se pueden ver las banderas de Mali, Níger y Rusia. Es el único país desarrollado que estuvo dispuesto a apoyarnos sin complicaciones con equipo bélico. En el momento en que dijimos que lo necesitábamos, Rusia se hizo presente y nos dijo que era posible. Fueron ellos quienes nos ayudaron. Cuando la gente cuelga tu bandera, eso quiere decir que te aman. Un festival de artesanos en Ouagadougou. En esta ocasión con un invitado muy especial. Esto me gusta mucho. El stand de Rusia fue organizado por grupos locales financiados por el Kremlin. En la cumbre de San Petersburgo en 2023, se celebra una nueva asociación con Rusia. Putin busca nuevos aliados y los encuentra en África. Las relaciones entre Rusia y Burkina Faso son amistosas y tradicionales. El año pasado celebramos el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Putin es para algunos aquí algo más que un socio político, un socio en igualdad de condiciones. Esto no solo se muestra en las cumbres, sino también en canciones que lo celebran como un libertador. Una canción para el cumpleaños de Putin. Él lo agradece con equipo militar y cereales. Lecciones sobre Rusia en las escuelas. También se enseña a los niños la historia de la Unión Soviética. Además, hay cursos de primeros auxilios. En Ouagadougou encontramos una iglesia rusa ortodoxa y un cine al aire libre con grandes figuras panafricanas. Rusia aparece como benefactor y aliado contra el malvado Occidente. Todo ha ido acompañado de una propaganda insidiosa que Occidente y Europa
deberían haber impedido. Creo que los africanos mismos se darán cuenta algún día de que es mejor mantener relaciones con Europa que tener conexiones puramente comerciales o financieras con grupos como Wagner. Los mercenarios de Wagner como amigos y salvadores. Así se presentan al menos en chats de Telegram. Aquí se llaman ahora Cuerpo África y están bajo control directo del Kremlin. ¿Qué diferencia la acción de estos mercenarios de anteriores misiones de Occidente y la ONU? Esta es la perspectiva rusa. No vinieron para hacer la guerra y morir. Pero un combatiente de Wagner está dispuesto a luchar. Ellos no piensan que van a recibir el doble o triple de sueldo solo por dormir en África. Una y otra vez hay personas que reportan agresiones arbitrarias y castigos colectivos contra comunidades enteras acusadas de dar refugio a yihadistas. Wagner actúa aquí en un espacio sin ley y estabiliza con violencia a los regímenes que dependen del apoyo ruso. Estos videos de la frontera de Mali con Mauritania nos fueron enviados. Casi 150.000 refugiados viven aquí. Muchos cuentan que no huyen de los terroristas, sino de Wagner y del ejército maliense. Maltrataron a las mujeres, las golpearon. Para asustarnos, dispararon cerca de nosotros. Wagner nos sorprendió. Arrestaron a nuestros esposos y se los llevaron a un lugar desconocido. Desde entonces no hemos sabido nada de ellos. Según la base independiente de datos de conflictos ACLED, al menos 925 civiles fueron asesinados el año pasado en ataques con participación de Wagner, más del doble que por milicias islamistas. Los ataques de Wagner contra civiles han aumentado en los últimos años. ¿Asegura así Rusia la permanencia en el poder de los gobiernos? ¿Usted quiere decir que la efectividad de Wagner es porque no les importa en absoluto la vida de los civiles? No. Cuando se habla de conflictos locales, siempre hay muchos problemas comunes. Así que la gente se enfrenta a una disyuntiva: luchar o colaborar con los terroristas. Creo que eso es algo que simplemente no se puede evitar. Sin embargo, muchas fuentes independientes confirman que los grupos Wagner están cada vez más involucrados en atrocidades. Hubo operaciones como la de Mura, donde cientos de hombres, principalmente de la comunidad fulani, fueron arrestados y asesinados. Se acusa al ejército maliense y a fuerzas paramilitares rusas, aunque ellos lo han negado. Sabemos que la forma en que luchan los rusos es claramente diferente de la manera de actuar de los franceses o soldados occidentales. A pesar de los gobiernos militares y el apoyo de Rusia, la situación de la seguridad en Mali y en toda la región no ha mejorado. Al contrario, sigue empeorando. Hay más de 2 millones de personas desplazadas huyendo de la violencia en Burkina Faso. Casi el 10% de la población, más de la mitad, son niños. Algunas ciudades como Djibo llevan años rodeadas por terroristas y solo pueden recibir la ayuda humanitaria por helicóptero. La inestabilidad y el desplazamiento en el Sahel tienen un impacto mucho más allá de la región, y esto también juega a favor de Rusia. Rusia se beneficia si hay más migración hacia Europa, migración causada por la pobreza. Eso fortalece a la AfD y a otros partidos de ultraderecha europeos cercanos a Rusia. Mi teoría personal es que los rusos también están considerando esto. Pero la gente no huye solo del terror de Wagner y del hambre, sino también de su propio ejército.
Hay alguien que lucha a favor de aquellos que huyen del régimen, Binta Sidibe Gascón. Esta activista de derechos humanos organizó un evento en Costa de Marfil. Ella observa diariamente el terror del régimen contra la población de su país, Burkina Faso. Con encuentros como este quiere dar esperanza a la gente en África Occidental. La cohesión social es la base de nuestra sociedad. En una sociedad solidaria, cada uno se siente valorado y reconocido, independientemente de su origen, sus creencias o su opinión. Binta Sidibe Gascón nació en Burkina Faso, tiene 11 hermanos. Fue adoptada desde pequeña y creció en un país que entonces era pacífico. Hoy vive en París. Sus hermanos quedaron atrás. La hermana mayor y su hijo fueron asesinados por el ejército, que supuestamente debía protegerlos, según nos dice. Fueron ejecutados por el ejército burkinés y los voluntarios. Pero comparto este testimonio simplemente para decirles que hay cientos de testimonios como este, de personas como mi hermana. Hay cientos de personas que han sido asesinadas de esta manera. Si seguimos permitiendo que esto suceda, yo diría que la comunidad internacional está fallando al no estar dando ayuda a un pueblo entero en peligro. Burkina Faso no envía mercenarios rusos a apoyar en el frente, sino a civiles voluntarios con solo 14 días de entrenamiento. Constantemente hay abusos xenófobos, especialmente contra la comunidad fulani, que a menudo es acusada de colaborar con terroristas. El gobierno rechaza toda responsabilidad por los abusos. Binta Sidibe Gascón y su familia también pertenecen a la comunidad fulani. Desde hace casi 10 años lucha por protegerlos. Pocas personas hablan tan claramente como ella. Ha recibido amenazas de muerte y desde el golpe militar no puede volver a su tierra natal. La formación del ejército voluntario obedece a un plan político. Tras asumir el cargo, Ibrahim Traoré anunció que reclutaría 50.000 combatientes. Hay videos en redes sociales que muestran cómo estas tropas participaron en marzo de 2025 en el asesinato de decenas de civiles. Análisis de Human Rights Watch lo confirman. Nos encontramos con un hombre que fue parte del ejército voluntario de Burkina Faso y lo entrevistamos en un lugar secreto. Ha huido a otro país. Su voz ha sido doblada, pues con esta entrevista arriesga su vida. En nuestro grupo había gente que mataba a inocentes que no eran terroristas, aunque estos debían ser el objetivo. No solo mis compañeros, sino también los soldados regulares. Si llegaban a un pueblo y la gente huía por miedo, simplemente les disparaban. Este antiguo agricultor perteneció al ejército voluntario casi 5 años, pero cuenta que cuantos más civiles se reclutaban, peor era la violencia en su país. Los niños que ahora tienen 3, 4 o 5 años ya no conocen la vida civilizada. Cuando ven un auto solo piensan en terroristas. Nacieron en tiempos en los que en todos los autos que vieron había hombres armados. Ahora es así. Te acuestas por la noche y a la mañana siguiente, cuando despiertas, hay cadáveres en tu pueblo. Y no sabes si fueron asesinados por nuestro ejército, por terroristas o murieron de hambre. La gente ahora come hojas porque no hay nada más. Hace unos meses dejó las armas. Desde entonces debe esconderse del ejército y de los terroristas. Puedes pensar lo que quieras de los franceses, pero los que están ahora en el poder no respetan ninguna regla. El ejército francés al menos respeta los derechos humanos. No matan a personas sin asegurarse primero de que sean culpables, pero deberían haber hecho más. Trajimos a alguien al país que tenía los medios para salvarnos, pero realmente no se esforzó. De regreso en Ouagadougou, ciclistas de todo el mundo han venido para competir en un torneo que dura varios días.
En Burkina Faso las cosas van cada vez mejor. Al menos ese es el mensaje al pueblo, con la ayuda del nuevo socio, Rusia. No entiendo francés. Rusia, ¡hurra! Los numerosos informes e imágenes de la crueldad en el resto del país apenas llegan a unos pocos aquí. Traoré bloquea sitios de internet y muchos medios internacionales están prohibidos. En Costa de Marfil, Binta Sidibe Gascón va rumbo a su próxima actividad. Un pensamiento la ocupa especialmente. En cuanto dices la palabra ruso, todos nos escuchan. Pero también hay que escuchar cuando se habla del sufrimiento del pueblo. Los rusos están presentes, sí. Pero ya antes de ellos, la situación no estaba bien. Y nuestros propios militares eran los que cometían abusos. Sí, hay que hablar de los rusos, pero no solo de ellos. Este tema se ha discutido durante más de 10 años. Antes había mucho menos interés, pero ahora, desde que vinieron los rusos, de repente a todos les interesa. Eso es realmente triste. Lo que dice Binta toca un punto sensible. El debate gira en torno a las potencias geopolíticas, pero para la gente son otras preguntas las que importan. ¿Cómo se puede dar a millones de jóvenes en el Sahel un futuro, más allá de las armas y la violencia? La preocupación no es solo por lo que está sucediendo ahora, sino por el hecho de que esto está poniendo en riesgo el futuro de generaciones enteras en la región. También con consecuencias para Europa, porque no todos ven en Rusia un símbolo de esperanza. Y como el gobierno militar de Níger ha anulado el acuerdo migratorio con la UE, miles de desplazados vuelven a emprender el camino a Europa. La región del Sahel es la frontera sur de Europa. Está en crisis permanentemente y es la ruta principal de refugiados y migrantes de África hacia Europa. Lo que pase aquí nos afectará directamente en Europa. Níger, Mali y Burkina Faso se unen para formar una nueva comunidad, la Alianza de Estados del Sahel. Un nuevo bloque geopolítico también en contra de Occidente. Aquí yace Macron, simbólicamente bajo una mortaja. Los líderes militares cooperan. Ya existe un pasaporte común. Hay planes para una nueva moneda y un ejército unificado. El apoyo militar y político del Kremlin da a estos estados una nueva confianza. Los nombres de calles franceses están siendo reemplazados por nombres de luchadores africanos por la libertad y héroes nacionales. Creo que en algún momento, si Francia y Europa están dispuestos, volveremos a relaciones que espero sean más equilibradas, confiables y duraderas. En otros países también Francia debe retirar sus bases militares, como en Chad, Senegal y Costa de Marfil. No era responsabilidad de Occidente garantizar la estabilidad en la región. Estos países tenían su propia responsabilidad. Francia no podía quedarse allí para siempre, tenía que irse. Estos países deberían encargarse de su propia seguridad y estabilidad. Esto aún no ha ocurrido. Pero ¿qué pasará con las futuras generaciones? Si nosotros, los periodistas, ya no podemos informar y la gente aquí es bombardeada con propaganda, al final, todos quieren lo mismo, vivir en paz. Como Bencoro Sangaré y su familia. Mi Mali del futuro es un Mali limpio, donde vivan niños bien educados y saludables, con universidades que se adapten a las necesidades de nuestro país. ¿Y será un Mali independiente? Claro. Es la independencia lo que nos llevará allí. Pero el terror sigue extendiéndose hasta las costas de África Occidental. Y Rusia está dispuesta con armas, asesores y narrativas que prometen esperanza. Para Moscú, la lucha en el Sahel ya es parte de su propia historia. ¿Una guerra también por la patria?
A ver, ¿cómo lo podría traducir? En ruso se dice defender la patria en fronteras lejanas. Eso significa que cuando libramos una guerra contra los terroristas en Mali, lo hacemos por Mali y por nuestra patria. Desfile militar por el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Putin invita a socios internacionales a Moscú. Muestra de poder militar y nuevas alianzas. Hoy nos une un objetivo común, la lucha contra el terrorismo y el extremismo. También en el futuro ayudaremos a su república a restablecer el derecho y el orden constitucional. Traoré no comienza su discurso en francés, sino en ruso. Rusia exhibe su poder y busca aliados. Pero para los países de la zona del Sahel surge nuevamente una vieja pregunta. ¿Les llevarán sus esperanzas de autodeterminación a nuevas dependencias?